¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos y deseo siempre que estén de lo mejor. Hoy tengo el privilegio yo de conversar con René El Chelito Cárdenas, una figura legendaria en el periodismo nicaragüense y sobre todo en el terreno de la locución. Chelito, qué gusto me da verte y a pesar del paso del tiempo siempre saludable y además con mucho entusiasmo, ¿no? Bueno, como digo, usualmente, ah, siempre estoy al pie del arpa, como dicen, ¿no? Pero hago lo posible por mantenerme en buenas condiciones a pesar de la edad. Y me siento bien. Y tengo un plan muy especial. Quiero llegar a los 100. ¿Verdad? No es mucho pedir, ¿verdad? Chelito, alguien decía, y creo que era Argelio Córdoba, el manager, decía que es duro llegar a viejo, pero es peor no llegar, Interesante. ¿verdad? Sí, cómo Y no. lo interesante, sin embargo, René, es que pues el tiempo ha ido pasando y yo te decía, pues siempre te veo yo con entusiasmo, ¿no? Siempre te veo con esa lucidez habitual, ¿no? Y me alegra muchísimo, pues que ya doblaste la curva de los 90 años, pero estás bien, ¿no? Sí, me siento bien. Este, con la idea de sentirme mejor, ¿me comprendes? Claro, Indudable que los años pegan duro. Nunca imaginé yo que iba a llegar a esta edad. Y nunca me imaginé lo que era vivir en esta edad con todos los achaques que le brinda a uno la naturaleza. Entonces, lo único que hay que hacer es brincar o torear todos esos achaques para continuar viviendo. Y como te decía al principio, uh, por ejemplo, un borracho que amanece por la mañana, amanece con el sentido de sentirse mejor. sí, sí, sí. Cielito, ¿y ha valido la pena la vida? Oh, sí, completamente enamorado. Yo daría una vida completa por nacer otra vez, porque he pasado tiempos muy sabrosos, tiempos malos, pero la mayoría muy sabrosos, y los recuerdo con mucho cariño y los tengo en el lugar más preponderante porque me han hecho feliz todos esos momentos. Tengo una familia encantadora y no le puedo pedir más a Dios que lo que me ha dado. Cielito, ¿y te has puesto a veces a hacer algún recuento de los momentos más bonitos que has vivido en el trabajo, en la vida? No, nunca lo he hecho, Ujú. pero muchos de mis amigos se acercan a mí y me dicen que escribo un libro y que reúna todas esas cosas y que en el libro trate de explicar en la forma como he vivido en los Estados Unidos después de haber venido a una edad pues, de hombre joven. Creo que tenía 20 años cuando vine y ya llevo un buen número de años aquí. Y tú sabes, han pasado unos ratos divinos aquí con traje de matrimonio, con una leonesa, y tenemos ya una familia pequeña, pero encantadora que hemos producido aquí, viviendo en Estados Unidos. Son momentos que no los puedo olvidar y quisiera que se repitieran. Muchas veces cuando veo a mi hijo, que tiene 6 pies, 2 pulgadas de altura, 200 libras, y yo quisiera verlo chiquito otra vez para chinearlo, para abrazarlo, el otro, ya no se puede. Esos son los momentos que yo recuerdo que quisiera que se repitieran, y por eso digo yo quisiera nacer de nuevo, porque eso sería lindo. La parte familiar, encantadora. Lógicamente, en lo que se refiere a la parte profesional, pues eso ya vino más tarde. Ahora, siempre se ha reconocido al Chelito Cárdenas como el pionero de las transmisiones en español en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que motivó a René Cárdenas a buscar ese espacio y que al final pues fuera un paso histórico? Bueno, vivía en Nicaragua, como tú sabes, y hacía mi vida narrando pelota, narrando boxeo, narrando básquetbol. Y
la situación política de Nicaragua siempre motiva a las personas para hacer cosas raras. Por ejemplo, yo era un hombre muy joven, trabajaba en una radio que se llamaba Radio Mundial, que era una radio nueva en ese tiempo. Y a las 9 de la noche llegaba un hombre que se llamaba Cornelio Hook a hacer un programa a favor del partido imperante, o sea, del Partido Liberal Somocista. Entonces, el Partido Conservador se acercó a mí y me contrató para que yo hiciera un programa inmediatamente después del programa que tenía el Partido Liberal a favor del Partido Conservador. Para llevar la contraria. Para llevar la contraria. Y habían 2 o 3 escritores especialistas en política que escribían todas estas cosas para mí. Y lo único que yo tenía era que leerlas. Es decir, se estaban aprovechando únicamente de mi nombre, ¿verdad? Porque todo el mundo me conocía por el asunto del béisbol. Entonces, cuando yo llegaba a la Radio Mundial a las 9:30 para hacer mi programa, salía Cornelio Hook, se montaba un jeep con guardias que me amenazaban. Me amenazaban. Y muchas veces cuando salía de la radio, pretendían que me iban a apresar, a arrestar. Y me seguían con un jeep suavecito, suavecito, hasta llegar yo a mi casa. Es decir, me amedrentaban todos los días. Y entonces un amigo mío, porque siempre hay una buena persona del ejército de Nicaragua, y me dice, René, vete del país. Te lo digo como pariente, como amigo, ¿no? Vete del país. Y le hice caso y salí del país. Por miedo, porque me amedrentaban y no me permitían pues trabajar a gusto. Y no vale la pena vivir así. Sí. Ahora, como jovencito, como te decía al principio, me eché un buena somoza, tú sabes, como todos los que se sienten valientes decían esas cosas. Y estuve en El Hormiguero, en una cárcel que se llamaba La Leona. Estuve 7 días, donde había un piso mojado todo el tiempo, no había cama, no había nada. Y era horrible lo que yo sentía. A esa edad, por primera vez me sentía sin libertad. En ese momento sentí lo que era pues la dictadura de Nicaragua en ese tiempo. Sí, pues que eso y muchas otras cosas que no me gustaron fueron motivos especiales que me hicieron salir del país. Ya mi familia vivía aquí y todo el tiempo me decía, vente, vente para acá, pero yo estaba enamorado de Nicaragua, enamorado de mi trabajo, enamorado de mis amigos, enamorado de mi novia y todas esas cosas. Pero cuando esa persona me advirtió que era mejor que saliera del país sin darme detalles específicos, entonces yo dije, patitas, ¿para qué te quiero? Y me largué. Eso fue en 1951, 50, 51, ni me acuerdo. ¿Verdad? Y desde ese día vivo aquí. Y entonces Me puse a vivir con mi familia en Los Ángeles y iba a una escuela secundaria que se llamaba Florence High School. Aprender inglés. Tenían un programa muy bonito para todos los extranjeros. Estaba lleno de europeos para aprender inglés. Me compré en National Schools un paquete para aprender inglés en la casa, con discos y todas esas cosas, porque yo quería aprender rápido. Yo nunca aprendí inglés en Nicaragua, nunca me interesó. Me interesaba el español, no me interesaba el inglés. Entonces, compré ese curso, lo estudié muchísimo y aprendí también a leer el periódico en inglés. Lo leía muy bien, fácilmente. Leía la página deportiva y sabía ya que los Dodgers estaban en movimiento para cambiarse de Brooklyn a Los Ángeles. Y entonces dije yo, ojalá
Porque si vienen aquí, yo voy a hacer lo posible para narrar los juegos, porque aquí hay más de 1 millón de personas de habla hispana. Ahora deben haber 4 millones. Sí. Pero en ese tiempo por lo menos era 1 millón de personas de habla hispana y habían 2 radios en español nada más. Se me hizo pues el deseo, se me cumplió. De repente leo en el periódico que la ciudad de Los Ángeles había firmado un contrato con el equipo de los Dodgers para el traslado para acá, para el cambio de las tierras de Chávez Rabín para construir un estadio. Y automáticamente había un estadio pequeño que se llamaba Wrigley Field, que le pertenecía a las ligas menores. Y automáticamente eso pasó a los Dodgers. Era el único lugar donde podían ellos jugar, pero era muy pequeño. Y entonces los Dodgers decidieron jugar en el Coliseo pues más tarde. Entonces, cuando estaban ellos en el proceso ya de trasladarse, yo me armé de un amigo español que trabajaba en una radio que se llamaba Alejandro Prada. Y le digo, consígueme una cita con el dueño de la radio que tengo una idea así, 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 así. Como español, como ciudadano español, él no sabía mucho de lo que le estaba hablando, Sí. pero le impresionó pues la idea del programa que yo quería hacer. Y así fue, habló con el dueño de la radio en Pasadena, California, se llamaba KWKW, la radio todavía existe. Sí, sí. Entonces, me hizo la entrevista, me entrevisté con el gerente dueño de la radio, le expliqué todo, le expliqué cómo lo debía de hacer, y él encantado de la vida, le encantó el formato, y fuimos a hablar con Walter O'Malley, el dueño del equipo, ya se había trasladado para acá, estaba viviendo en un hotel en la calle Wilshire de la ciudad de Los Ángeles. Y expusimos el proyecto y dice, claro que sí. ¿Y ustedes creen que a través de esto podríamos conseguir un pitcher hispano? Y dijimos nosotros, pues claro que sí. Por supuesto que los Dodgers pasaron años esperando ese pitcher hispano. Y fue Fernando Valenzuela. Sí, sí. Entonces, al decir él que aprobaba, le dio las indicaciones de con quién ponerse de acuerdo, no solo en Los Ángeles, pero en Nueva York, de donde se manejaba todo, una agencia de publicidad que se llamaba Lawrence Governor Advertising Agency. Que se manejaba el paquete de 5 o 6 equipos de ligas mayores, radio y televisión. Cuando se lo propusieron a esta compañía, a esta agencia, la agencia dijo, fantástico, claro que sí. Vinieron a Los Ángeles, se entrevistaron conmigo y me contrataron para hacer los juegos. Y esa es la historia, así comenzó. Hasta entonces no había gente vinculada en español a los equipos de Grandes Ligas. Nadie. No, por lo menos en Los Ángeles. No sé si en Milwaukee o Filadelfia. Años más tarde salió de que Buck Cannell hacía béisbol. Pero yo entendía que Buck Cannell hacía béisbol a través de una radio de onda corta que aquí no se escuchan. Pues aquí la gente no sabe de onda corta. Para otros países, para México, Centroamérica, el Caribe, Cuba, Sudamérica, Nicaragua. ¿verdad? Pero para un mercado doméstico, como se le llama aquí, nadie. Sí, sí. Creo que yo fui el primero. Y si no fui el primero, y si yo no fui el primero nacionalmente, fui el primero localmente, porque en Los Ángeles fui yo el primero. Chelito, y fue un éxito total, ¿verdad? Pues todo Completamente fue un éxito. Tanto que después de 4 años de estar haciendo las transmisiones, la misma compañía vino donde mí y me hizo una oferta tremenda porque acababan de invertir no sé cuántos millones de dólares en comprar los derechos de los Colt 45, de un equipo que iba a nacer. Yo ni nacía, ni sabía que ese equipo y se estaba formando, porque mucha gente no sabía. Y entonces yo puse las condiciones, me las aceptaron y por eso renuncié. Uno no renuncia así nomás a la mejor organización del mundo en béisbol.
Pero yo lo hice porque tenía niños pequeños y el paquete era muy bueno y me convenía. Por esa razón acepté. Y desde 1962 estoy aquí, en Houston. en Houston. Chelito, ¿y te has sentido reconocido por, digamos, pues, el periodismo incluso o la gente? ¿Te has sentido que se ha apreciado tu aporte, tu legado, no? Pues, no entiendo cómo tú dices en Nicaragua. No, no, digamos aquí a nivel de Grandes Ligas. Pues hay gente que ha considerado, por ejemplo, que el Chelito debería estar en el Salón de la Fama, por ejemplo, dicen. O me imagino que algunas personas lo han pensado. Ahora, fuera de Estados Unidos, hay muchachos en México que hay una campaña, pero en este momento no recuerdo el nombre. Ha hecho una campaña diciendo ¿por qué? ¿Por qué no está ahí? Alfonso Lanzagorta. Exactamente, este periodista y locutor también, locutor de televisión, de béisbol. Así es. Él constantemente está mencionando y reclamando el otro, pero esos reclamos y esas cosas no se escuchan aquí, ¿verdad? Y entonces, no sé hasta cuándo él se va a cansar de estar en esa campaña para que yo esté en el Salón de la Fama. Sí, sí. La otra vez en New York Times vimos también un trabajo, Chelito, que se te hizo, ¿verdad?, sobre ese tema, ¿no? Sí, como no, un muchacho apellido Wagner, Jack Wagner. James Wagner, James Wagner. creo que se llamaba, que era el que cubría los Mets para el New York Times y después cubría a los Yankees, creo, para el New York Times también. No sé dónde está ahora. Una vez llegó él al estadio aquí de Houston, al Minute Maid Park, y lo llevaron donde mí y me lo presentaron, porque él quería conocerme. Y platicando me dice, yo trabajo para el New York Times, soy el columnista deportivo y quisiera hacerte una entrevista para el periódico. Entonces le digo yo, con muchísimo gusto, pero dice, la quiero hacer en tu casa. Y no va a ser sino que, digamos, dentro de un mes o 2 meses, algo así por el estilo, cuando yo prepare todo. ¿Te puedo llamar? Sí, claro que sí, llámame. Y en efecto me llamó semanas después y me dice, ya lo tengo todo listo. Un fotógrafo va a llegar a tu casa y va a tomar una buena cantidad de fotografías. Yo no voy a estar ahí. Yo voy a llegar días más tarde para que nos veamos y hacerte yo la entrevista. Y en este mismo asiento donde estás tú, se sentó él un rato, pues estuvimos allá afuera, donde se tomó una serie de fotografías y escribió un artículo muy bonito, muy bonito. Yo no sé si te lo mandé en español a ti. Sí, sí, lo vi. Tú lo publicaste en la prensa, sí. ¿verdad? Hace muchos años. Sí, sí, sí. Sí, muy interesante el artículo, muy interesante. Él también habla acerca del Salón de la Fama. El asunto, Edgar, del Salón de la Fama es que yo no tengo nada que ver con el Salón de la Fama. No puedo exigir, no puedo, yo no estoy supuesto a hacer esas cosas. No está en control tuyo. No, eso está fuera de mi campo. Claro. Esa es una cosa que depende de ellos, de los organizadores del Salón de la Fama. Porque los que votan son los locutores ya que fueron seleccionados para el Salón de la Fama, incluyendo Vince Kelly y todo ese grupo de gente, ¿no? Entonces, todo el mundo me dice, ¿por qué? Y yo no puedo contestar la pregunta porque eso está fuera de mis manos. No puedo hacer yo nada al respecto. Yo no tengo ningún padrino aquí que tú sabes, a lo mejor el mejor padrino fue entonces James Wagner, que dijo o hizo la pregunta ahí mismo, ¿no? Y creo que mencionó varias cosas acerca del Salón de la Fama. Pero yo le contesté a James cuando estaba entrevistándome sentado ahí donde estás tú. Él me preguntó cómo me sentía al respecto de todo. Entonces yo le dije francamente, le digo, ya llevo años en esto.
Me seleccionaron, me pusieron de precandidato 1, 2 o 3 veces, me han puesto de precandidato entre todos los candidatos. Y lo único que hay que hacer es leer las biografías y eso es todo, pues, ¿verdad? No sé si se llama sinopsis o algo así por el estilo. Y determinar a quién pueden dar su voto. Total que yo nunca salí seleccionado por nadie, puedes decir. Yo no sé cuántos votaron por mí, ni cuántos votaron por otros, pero no tuve suerte, no me seleccionaron. Y esa es la forma como se selecciona al locutor para el Salón de la Fama cada año. Pero más allá de eso, Chelito, ¿has sentido que ha valido la pena tu trabajo, que te sentís contento con lo que has hecho? Claro que sí, indudable. Especialmente porque yo fui el primero. Yo abrí las puertas. Es decir, cuando yo comencé a narrar los juegos de béisbol para Los Ángeles Dodgers, para los Dodgers de Los Ángeles, en 1958, nadie estaba narrando juegos de béisbol, ni nadie pensaba hacerlo, creo yo, porque es una cosa bastante difícil llegar a ese punto. Nadie. A los 2 o 3 años de estar yo narrando los juegos, ya se comenzó a publicar los juegos y el éxito que teníamos, y la agencia que hablaba mucho dice, oh, fantástico, tenemos grandes ventas de nuestros productos a través de la transmisión en español. Todas esas cosas pues ayudaban. Nadie lo hacía. De repente, el equipo de San Diego comienza a hacer ciertos juegos. No hacían todos los juegos como yo hacía todos los juegos de la temporada. Entonces los padres comenzaron a hacer los domingos o los miércoles, hasta que llegó un día, años después, que ya comenzaron a hacer todos los juegos. Después aparecieron los Gigantes de San Francisco, años después, haciendo los juegos. De repente, en Nueva York, los Mets comenzaron haciendo los juegos. Años después, los Yankees se copiaron y comenzaron los Yankees a hacer juegos en español también. Después, los Bravos de Atlanta comenzaron a hacer juegos. Los Phillies de Filadelfia hacían juegos así, un día no y un día sí. Después los equipos nuevos, como en Phoenix, ahí hacen los juegos todavía. Es decir, ahora hay como, no sé, 15 o 17 equipos de ligas mayores que hacen transmisiones en español, porque yo abrí las puertas. Esa es la satisfacción pues que yo tengo. Y eso es lo que me demuestra pues que hice algo por el béisbol. Qué bueno. Sí. Chelito, y a nivel familiar, ¿cuántos hijos son los de ustedes? ¿Cómo viven aquí? Bueno, tengo una hija de primer matrimonio que vive en California. Y tengo un varón de mi segundo matrimonio. Mi hija, casada, tuvo un hijo que se llama Jason, que es mi nieto. Estuvo 3 años en el ejército de Estados Unidos, en Irak. Él se graduó de Criminal Justice en la universidad en Los Ángeles. Y entonces es un CID, Criminal Investigation, algo así. Y trabajó para el ejército de los Estados Unidos por muchos años. Y trabajó en el Pentágono. Y el gobierno de los Estados Unidos lo mandaba para todas partes del mundo. Y al mismo tiempo él se había conseguido un trabajo con la policía de la ciudad de Pasadena, en California. Y la policía se lo prestaba al ejército y se lo boleaban los dos. El muchacho fue un éxito. Ahora ya tiene, no sé, 25 años, algo así, de retirado del ejército. Sigue trabajando en la policía. Es el jefe de todos los programas que presenta la ciudad de Pasadena en California, en Pasadena, comenzando con el Rose Bowl. Es el jefe de seguridad de todo, el jefe de seguridad de los desfiles de la Rosa y todas esas cosas.
tiene un puestazo fabuloso. Muy bien. Casado con una chica salvadoreña que tiene un PhD en educación y también trabaja en educación. Y viven muy felices con mi hija ya retirada en Los Ángeles. Y René, Oh, René Jr., él trabaja en, creo que se le puede llamar North Miami Beach, en un lugar que se llama Sunny Isles, al norte de Miami Beach. Ahí trabaja él, y de muchos años trabajar ahí, dice que él está enamorado de la Florida y que nunca se va de ahí. Él se casó, se divorció y nunca tuvo hijos. Me quedé ahí corto. Es decir, allí termina el nombre Cárdenas. ¿Me comprendes? sí, 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 claro. Ahí termina. Él se llama René Adán Cárdenas Molieri. Pero como no tiene hijos, ya no hay más Cárdenas de mis descendientes. Ahí Sí, termina. sí, sí, sí. Ahí termino yo. Chelito, y vos sos nieto del expresidente Adán Cárdenas, ¿no? Correcto, es mi abuelo. Ujú. ¿Eh? Aquella fotografía que ves en la pared, Sí, sí. ese es el hombre que lo hizo todo, que comenzó todo. Claro. Chelito, ¿y qué tan a menudo piensa René Cárdenas en la muerte? Todos los días, ¿Todos los días? todos los días. Especialmente cuando entré en los 90, cuando comenzaron a producirse todos los machaques. Afortunadamente, tuve mucha suerte en no enfermarme durante todos esos años. Nunca falté a un juego de béisbol por enfermedad. Jamás, Qué tremendo. jamás. Y narré 20 años para los Dodgers, un año para los Texas Rangers y tuve asociación de radio, televisión y periodismo por 32 años con los Astros de Houston. Tuve que retirarme de ellos. Ellos me sacaron a mí del retiro que yo ya tenía, porque una vez necesitaban ayuda por alguien que se enfermó y entonces me sacaron a mí de mi retiro y tuve que regresar al micrófono, que yo ya lo había dejado felizmente. Pero para hacerle el favor, porque son amigos míos, lo hice. Pero más tarde se me despertó otra vez el deseo y entonces el equipo, junto con la Fox, hicieron un paquete e hicimos juegos en televisión, pero como se hace de verdad. Nada de segundo audio ni nada de esas cosas. Teníamos 6 cámaras, 4 de la Fox y 2 de nosotros, con gráficas en español. Como se hace en inglés, en español, que nunca, ni todavía no lo hacen en español. Así es que eso para mí es un placer. Y eso lo hice cuando ya tenía 78 años. Tengo un artículo ahí de Houston Chronicle, el periódico de aquí, donde dice, debuta a los 78 años en televisión. Ahí lo vas a ver en la pared de la fama que yo tengo aquí. Tremendo. Entonces, pues ha valido la pena todo, ¿verdad? O sea, la vida ha sido buena. La vida ha sido buena. Dios ha sido muy bueno conmigo. Como te digo, he tenido ratos desagradables como todo, porque Claro. nada es perfecto en la vida. Sí. Aunque a mí me encanta ser perfeccionista. Pero estoy agradecido y quisiera vivirla otra vez. Y me demando la cabeza, ¿cómo hago para vivir otra vez? ¿Cómo hago? Le voy a pedir a Dios para que me otra vez. Chelito, vos sabes que en Nicaragua siempre, por ejemplo, se habla de Sucre Fresh, del porteño Jarquín, ¿verdad? Sí. Narradores, Carlos Reyes Sarmiento, pues, o Edgar Tijerino en otro ámbito, ¿verdad? Pues, Sí. o Tito Rondón, también comentarista. Pero también se reconoce que ha sido el nicaragüense que ha llegado más alto en cuanto a, digamos, a la dimensión que llegaste a conseguir como un trabajador de radio en el espectro deportivo. Bueno, es posible que sea así. Creo que cuando yo renuncié de los Dodgers para venirme aquí, yo recomendé a un nicaragüense para que tomara mi posición con los Dodgers, que fue José Fat García Sáenz. Sí, sí. Y ahí estuvo 10 años hasta que murió.
Ah, ese fue el segundo nicaragüense. El tercer nicaragüense, no me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre en estos momentos, vive en Miami. Y un tiempo que se enfermó Felo Ramírez, o no, o se enfermó alguien, él ayudaba a Felo Ramírez en las transmisiones Roger Mejía. de los mares. Roger Mejía, Ujú. él hizo Liga Mayor. Sí, sí, sí. Y también el otro que hizo Liga Mayor fue Tito Rondón. Cuando mi compañero Jaime Arríguez tuvo un desafortunado accidente, pero estuvo prácticamente fuera de combate por un año, entonces yo le conseguí un contrato a Tito Rondón para que me ayudara en lugar de Jaime, porque estaba él recuperándose. Y él estuvo un año contratado por los Dodgers, de que ese contrato se lo conseguía. Así es, pues que ese otro Nica, Sí, sí, que estuvo en las ligas mayores. No, sí. no sé de otro, tal vez existe otro que yo no sepa, no, pero no estoy seguro. Creo que hubo un muchacho, Julio González, que también estuvo con los gigantes. O con los ¿verdad? gigantes, pues, Ajá. es muy posible. No sé si Evelio también narraba en Ah, sí, Evelio ya, Areas. ya se me había ido Evelio. Sí. Evelio sí, narró para los gigantes de San Francisco. Y le conseguí un trabajo a Evelio para hacer notitas de béisbol en los Juegos Olímpicos, porque Jaime Jarrín fue el jefe para hacer las cosas en español. Ujú. Entonces yo le dije a Jaime, fulano de tal puede hacer esto, te puede ayudar. Entonces, sí, como no, y le dio un contrato a, ¿cómo se llama? A Evelio, A Evelio. Así que Evelio trabajó para la Olimpiada, última Olimpiada de Los en Ángeles. el 84, entonces. Sí, fue la última, sí, correcto, 1984. sí. Sí, sí. Así es que trabajó para los Gigantes. gigantes de San Francisco y trabajó, Creo que estuvo con Oakland también, con los Atléticos de Oakland. es Evelio. posible, es Sí. posible que haya estado con Amaury P. González. Ajá, correcto. Este, sí, unos cuantos nicas, pues, Sí, siguieron mis sí, sí. pasos. Así es, así es. Bueno, Chelito, ha sido un gusto ¿viste? Conversar. Siempre es un placer poder intercambiar algunos puntos de vista, ¿no? Y como te decía, lo más me alegra es que pues, encontrarte bien y siempre con entusiasmo y muy dinámico, como siempre. Con el deseo de sentirme Con mejor. deseos de vivir, ¿verdad? Decía la otra vez un escritor que dice pues que sí, que él pensaba en la muerte, pero que no se angustiaba por eso, porque dice que no quiere que eso le quite el gozo de vivir, Oh, qué bien, muy bien ¿verdad? dicho. Muy bien dicho, ¿no? ¿No? Fantástico. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a este hogar, a este tu hogar, en Houston, y me le das un saludo muy especial a la afición de todos los Nicas. Los recuerdo con cariño a todos. Me imagino que ya existen pocos los que me conocen. Pero de todas maneras, un saludo muy cordial a todos los Nicas, especialmente a los colegas. Me imagino que hay un buen número de colegas que no conozco, pero de todas maneras, mis respetos para ellos y mi admiración, porque es una gran cosa dedicarse a ese trabajo, es muy bonito, a pesar de que uno nunca tiene domingos ni días de fiesta. Es cierto. Bueno, era René el Chelito Cárdenas conversando con nosotros en esta oportunidad y pues para mí ha sido siempre un placer tener esa proximidad con René, que ha sido o es una figura legendaria para el periodismo y la locución de nuestro país. Soy Edgar Rodríguez y te invito a que te suscribas a mi canal y nos encontramos muy pronto.